Bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Carlos Escudero Freire. Carlos, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Religión Digital. Muchas gracias. Carlos nos viene a presentar hoy su último libro, El Evangelio es profano, con Ediciones El Almendro. Un título sumamente sugerente. Sugerente, llamativo, sí. Si quieres empezamos por ahí. Bueno, ¿Por qué es profano el Evangelio? Me parece muy bien. Porque mira, lo profano es lo opuesto a lo sagrado. Y lo sagrado es patrimonio y propio de todas las religiones. Pero el Evangelio no es una religión más. Es un estilo de vida nuevo. El que llevó Jesús y el que nos ha dejado a sus seguidores. Entonces, Jesús realmente no fundó nada en este sentido de sagrado. Es más, él luchó contra las instituciones sagradas de su tiempo porque oprimían y marginaban a la gente. El que estaba en el centro de su mensaje era el ser humano, y dentro del ser humano los más pobres y desfavorecidos. De hecho, en la portada del libro aparece el samaritano, ¿no? El buen samaritano de Van Gogh. De Van Gogh. Y bueno, pues esa es una de las parábolas en la que se demuestra claramente que lo profano, que es lo que pertenece a la vida normal de la gente, a los avatares de la vida, a todo lo que significa compartir penas y alegrías, eso es lo que está ahí. ¿Por qué? Porque pasaron y dejaron desangrándose al que estaba herido en el camino y no se preocuparon de él para nada. ¿Quiénes? El sacerdote y el levita. Y estos tendrían a lo mejor prisa por llegar al templo o por hacer sus ritos sagrados. Pero el samaritano, que como sabemos todos, eran además los samaritanos la gente despreciada por los judíos por ser herejes y paganos. El samaritano es el que en la parábola se compadece, tiene misericordia con el que se estaba desangrando y lo atiende. Ese es el prójimo. Dedicas el libro al Papa y a la jerarquía eclesiástica y les pides que inicien el lento proceso de dejar el judaísmo y convertirse al Evangelio. Exacto, porque para mí, después de mucha reflexión y de haber dado vuelta a estos temas, he visto con cierta claridad, porque nunca podemos dogmatizar si no estaríamos como el Papa, pues que la alta jerarquía eclesiástica sigue las líneas fundamentales del judaísmo en lo sagrado. Con lo sagrado nos ha marcado a todos como con un hierro candente, y lo llevamos dentro y es muy difícil que nos desprendamos de ese sentimiento, de esa convicción o de esa manera de ver la vida religiosa de lo sagrado. Pero, como dije, el Evangelio no va por ahí. El Evangelio es un estilo de vida nuevo de acuerdo con los principios fundamentales del reinado de Dios, que comienza con Jesús de Nazaret, es decir, Jesús empieza a proclamar y a realizar el reinado de Dios, y estos principios no tienen que ver con el judaísmo, lo superan totalmente. Si quiero decírtelo de otra manera, el cristianismo no viene a completar el judaísmo como muchos teólogos nos han hecho ver, sino que viene a iniciar algo radicalmente nuevo, que es el reinado de Dios a través de Jesús. Pero el Evangelio no es sagrado o no solo es sagrado, porque lo sagrado sí que es cierto que forma parte también de nuestro ADN en cierto modo. Vamos a ver, ahí ya lo explico yo al principio del libro para que la gente lo distinga con cierta claridad. Una cosa es lo sagrado, que pertenece a nuestra horizontalidad, a la vida normal de la gente. Ahí ha surgido en todas las religiones lo sagrado. Gente que se ha interpuesto con ritos, con sacrificios, con lugares sagrados, con altares, con templos, para ser intermediarios entre Dios y los hombres. Y esto ha surgido de la vida normal de la gente en el avance de esta vida. Y otra cosa muy distinta es lo divino, lo trascendente, que eso sí está en el Evangelio. Vale. O sea, que divides lo diferenciarás algo así como lo sagrado o divino y luego la sacralización de... Sí, es que lo divino y lo trascendente es gratuito. O sea, en el Evangelio apenas nos asomamos a él, vemos que todo es gratuidad de Dios, todo es don para nosotros, mientras que lo sagrado no es gratuito, lo sagrado tiene contraprestaciones.
Entonces ahí está la diferencia. Entonces el Evangelio sí es divino, porque el mismo Jesús es Hijo de Dios en un sentido único y trascendente. Pero Jesús no creó una religión más, no la creó porque luchó precisamente contra lo sagrado como opresor de la gente. Ajá. Te iba a preguntar, ¿qué debe hacer nuestra Iglesia para convertirse de verdad al Evangelio? Ya, yo no soy quien para dar un consejo total a la Iglesia. Yo soy muy dialéctico y la controversia está siempre con la alta jerarquía eclesiástica. Pero tengo muy claro que en el Evangelio hay unos pasajes fundamentales que son los que nos tienen que iluminar. ¿Cuáles son? En que la gente normal y sencilla es la que entiende mejor el Evangelio que no las altas jerarquías. Además, la alta jerarquía eclesiástica está incapacitada, a mi manera de ver, para entender el Evangelio porque está viviendo en estructuras de poder y dominio sobre la gente y rechazando cosas tan claras como que la mujer debe ser incorporada de una forma total a la Iglesia. La dinámica del poder y del servicio, ¿no? Claro, esa tesitura de exacto. Yo destaco constantemente el tema de la solidaridad y el servicio como algo que Jesús ha querido grabar a fuego en sus discípulos y el poder Él lo ha rechazado de una vez para siempre en las tentaciones que nos tienen los evangelios. Pero esa ha sido la gran tentación de toda su vida, el poder. Eres experto en Lucas y creo que en el libro aparece bastante, porque además es uno de los evangelistas que más aborda, aunque sea mínimamente, la infancia de Jesús. Sí, hay dos evangelios de la infancia, el de Mateo y el de Lucas, que los dos han sido encontrados en comunidades cristianas años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entre sí no se parecen en nada, son completamente distintos. Pero siendo lo último que Lucas en este caso ha añadido a su evangelio, que empezaba con Juan Bautista en el capítulo 3, pues es el que contiene la teología más desarrollada. Porque Lucas, con las comunidades cristianas, ha tenido más tiempo para repensar el tema de Jesús a través del prisma de la resurrección. ¿Cómo contemplas ese prisma? ¿Jesús resucitó, tuvo que resucitar? ¿Es algo no histórico? Bueno, el tema de la resurrección es muy complejo. Desde luego no es un acontecimiento histórico en sentido estricto, porque no ha habido testigos de la resurrección. No se puede el tema de la resurrección hacer de alguna forma empírico y demostrarlo, pero sí está claro que los discípulos, los apóstoles, los más íntimos de Jesús, incluyendo a las mujeres, tuvieron una experiencia muy clara y relevante de que Jesús estaba vivo después de que fue ajusticiado. Y entonces este Jesús vivo se fue manifestando a ellos de mil maneras. Esa experiencia la fueron captando los discípulos y le fue dando ánimos y arrestos para predicar el mensaje de Jesús, que lo fueron entendiendo poco a poco, cada vez mejor, como Pedro. Claro, la venida del Espíritu para toda la humanidad. En el primer Pentecostés, porque hay varios Pentecostés en el libro de Hechos, sabes que se nombran los pueblos conocidos en la tierra, desde Mesopotamia hasta el occidente, para indicar la universalidad de la venida del Espíritu. Esa es la gran novedad. Si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos hoy hablando de este evangelio y de este cristianismo. Bueno, pues si Jesús no hubiera resucitado, poco a poco se hubiera diluido todo eso, porque el miedo que tenían los discípulos, que manifestaron, encerrarse detrás de las puertas, miedo de que les pasara a ellos lo mismo que a Jesús, las negaciones de Pedro y todo lo demás, nos indican con claridad que esto, si Jesús no se hubiera manifestado de la forma que fuera, pero de una forma real, no histórica, pero sí real, pues hubiera terminado posiblemente lo del cristianismo y no estaríamos hablando de Jesús de Nazaret. En el libro haces una reflexión a través de los evangelios y de tus propias vivencias y lecturas sobre la figura de Jesús, el Jesús histórico y las partes de Jesús que todavía no sabemos exactamente si existieron o no. ¿Cuál es el Jesús en el que cree Carlos Escudero? Pues el Jesús en el que creo es Jesús de Nazaret, que nos lo muestran con claridad los evangelios,
Los evangelios en conjunto nos dan una imagen de Jesús de Nazaret que coincide unos con otros, con matices, con maneras, con puntos de vista para las distintas comunidades cristianas. En ese Jesús creo. Pero creo en ese Jesús resucitado por el Padre y que nos ha enviado su propio Espíritu. Y ese Espíritu de Jesús que Él mismo nos ha enviado después de la resurrección es el que nos hace comprender a Jesús de una forma más plena, más profunda, y nos hace también ser discípulos de Él para llevar su mensaje hasta los confines de la tierra, como dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, que es el tema de Hechos de los Apóstoles. ¿Y hay mucha diferencia entre el Jesús en el que tú crees y el Jesús que en cierto modo y entre comillas nos han vendido a lo largo de la historia? Pues yo creo que sí, que hay bastante diferencia, porque el Jesús que nos han ido vendiendo es el Jesús de los dogmas de los primeros siglos, del siglo IV, V, que fueron unos dogmas que se lanzaron por los así llamados ortodoxos contra los heterodoxos y que no tienen mucho que ver con el contenido del Evangelio, porque eran momentos históricos en que los mismos emperadores como Constantino iniciaban lo que era un concilio, buscaban la unidad del imperio, buscaban para él, para el emperador y el imperio, todo lo mejor, y le daba prebendas, le daba dinero, les ofrecía muchas cosas a los creyentes en Jesús, y esta dialéctica entre los ortodoxos y los heterodoxos se manifestó luego a través de los siglos. Y bien, esto es lo que nos fue enseñando la Iglesia oficial, fundamentalmente. Y también sus tradiciones, pero que no es la tradición de Jesús, sino las tradiciones de una iglesia de poder y dominio. Así como Marcos en el capítulo 7 desmonta las tradiciones de Israel, las tradiciones más santas de Israel, pues la Iglesia Católica también ha tenido muchas tradiciones que son simplemente el derecho canónico frente al Evangelio. El derecho es la manifestación del poder y dominio de la Iglesia y el Evangelio es la manifestación del servicio y la solidaridad con la gente. Por eso, en este momento, yo en esa Iglesia jerárquica que todavía está defendiendo con sus hechos estos principios de poder y dominio, no creo en esa Iglesia. Y Carlos, ¿dónde encontramos, si se puede encontrar un punto de acuerdo, un punto de encontrar un camino común? Que en principio debería ser sencillo, porque el Evangelio es claro. Sí. Pero tanto la jerarquía por un lado como el resto de personas heterodoxas, como tú has contemplado, que son vistas desde el otro lado también como personas que no están siguiendo de verdad el mensaje. Es que hay muchas cosas que nos separan y es muy difícil. La primera es que esta Iglesia, la alta jerarquía oficial, se cree que tiene ella solo la verdad y toda la verdad. Y entonces no dialoga. El segundo punto es que esta Iglesia está mirando al pasado, en lugar de mirar al presente, el momento en que estamos viviendo, y el futuro. Y en tercer lugar, esta Iglesia nos ha enseñado y nos sigue enseñando una teología del temor en lugar de una teología de la felicidad y de alegría de servir a Jesús. Es decir, Jesús no es un mediador entre Dios y los hombres, no aparece en los evangelios como mediador, sino como estar en lugar del Padre. Esto es muy importante. Jesús no aparece como mediador, sino ahora mismo... Jesús es Dios encarnado y... Ya, pero que somos también parte de Dios, el resto. Exacto, pero yo diría más que Dios encarnado, que sería el tema de la Trinidad, yo diría que Jesús aparece como Hijo de Dios, sí, en sentido pleno y en sentido único. Y ese Jesús tenía un acceso único y exclusivo al Padre y a los secretos del Padre, a que nadie ha visto, a Dios nadie lo ha visto. Entonces Jesús nos ha revelado sobre el Padre cosas que solo Él entendía y comprendía. Y ese es el Jesús al que ha resucitado Dios para que siga siendo fuente de salvación y piedra angular en la Iglesia. Pero no deja de ser un poco triste que los que nos decimos seguidores de Jesús estemos enfrentados incluso en lo esencial, en la forma de entender
de entender ese evangelio y ese mandato. Cuando él mismo sí que también nos decía que todos seáis uno. Es muy triste porque efectivamente Jesús quiso y pidió la unidad de los creyentes suyos, de sus seguidores. Pero es evidente que las diferencias entre las comunidades cristianas populares, por ejemplo, yo pertenezco a una de ellas, a la de Santo Tomás de Aquino, aquí en Madrid, y lo que va defendiendo la alta jerarquía eclesiástica tiene muy pocos puntos de encuentro. Son tangenciales y no van a lo fundamental. En lo fundamental estamos separados y eso es triste, sí, pero hay que decirlo. Es triste, pero hay que decirlo. Entonces, tenemos que promover una teología del amor, de la felicidad como la bienaventuranza, dichosos, dichosos, de la alegría, y no una teología de la tristeza, del temor, del infierno, del purgatorio, cuando todos esos dogmas han ido cayendo uno detrás de otro. ¿Estamos? Entonces, es esa teología la que tenemos que proclamar con nuestras vidas, lo primero, y luego con nuestro mensaje. Porque Lucas insiste en un par de ocasiones muy importantes lo que Jesús hizo y enseñó. Primero lo que hizo y como complemento lo que enseñó. Con los discípulos de Emaús, por ejemplo, declaran a Jesús, lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Y entonces también empieza Hechos de los Apóstoles hablando de ese Jesús de Nazaret en su primer libro, lo que hizo y enseñó. Pues si te parece, Carlos, lo dejamos aquí, nos quedamos con ese evangelio, esa teología de la vida, del amor y de la felicidad. Y de la felicidad. Y muchas gracias por venir a presentarnos El Evangelio es Profano, de Ediciones El Almendro, de Carlos Escudero Freire, que aquí le tenemos, aquí le hemos tenido. Muchísimas gracias, Carlos, y esta es tu casa. Gracias a ti por habernos acogido, porque ahí está mi mujer también, habernos acogido, y nada, pues agradecerte mucho esta entrevista, ¿vale? Siempre es un placer. Y Gracias. nos seguimos viendo. Vale. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muchas gracias.